Durante varios días se mantuvo un calor salvaje y agotador que se volvía cada vez más difícil de soportar. Las altas temperaturas y la humedad elevada crean una combinación cruel que afecta la salud de los habitantes y causa incomodidad durante paseos o trabajos al aire libre. Las temperaturas diurnas aumentaban gradualmente, volviéndose arriesgadas para la salud. La exposición prolongada al sol puede provocar problemas en la piel y respiratorios debido al sobrecalentamiento. En tales condiciones, la gente intenta minimizar su actividad al aire libre, prefiriendo permanecer en lugares con aire acondicionado o usar otros métodos de protección contra el calor. Sin embargo, incluso al tratar de cuidar su salud, se puede convertir en víctima de este calor agotador que la naturaleza ha desatado este año y de sus consecuencias para el organismo. El calor extremo puede afectar la capacidad de trabajo de las personas y provocar una disminución de la productividad en oficinas y otros espacios. Después de leer todas estas advertencias secas y oficiales, Arnold apartó el periódico. No tengo miedo al calor, pensó. El calor está en mi sangre. ¿Cómo puede el sol dañarme? ¡Qué tontería! ¿Qué animal tan necio escribió todo esto? Exclamó Arnold y salió al porche de su restaurante. Era propietario de un auténtico restaurante mexicano en el centro de Washington. En su restaurante, decorado con la belleza del espíritu etnográfico y el aroma de la mostaza, los huéspedes eran recibidos no solo por los platillos, sino también por danzas tradicionales. Pequeñas luces en las paredes atravesaban la oscuridad con rayos agudos, creando patrones de dibujos geométricos. En el suelo había gruesas losas de piedra que transmitían el calor de las montañas. En las paredes colgaban pinturas de artistas mexicanos y composiciones florales que sumergían a los visitantes en un mundo de cuentos épicos y antiguas leyendas. Los patrones en las alfombras complementaban la atmósfera, provocando un increíble espectáculo de sensaciones y emociones. Los huéspedes, bajando la mirada hacia la mesa, se perdían en la diversidad de cachapuri, quincali y otros platos que narraban la rica herencia de los pueblos. Cada visitante sentía la atmósfera de fiesta y respeto por el pueblo mexicano desde el umbral. Arnold ponía su alma en esta atmósfera. A pesar de haber pasado su infancia en un pueblo, decidió abrir el restaurante precisamente en Washington para compartir la cultura mexicana con los residentes de la capital. Delante del restaurante había una pequeña terraza decorada en el mismo estilo que el interior. A pesar de la pérgola, en la calle hacía aún más calor que adentro. Arnold siempre llevaba un traje con corbata, pero ese día se permitió quitarse este accesorio, ya que hacía demasiado calor. Por un momento, incluso le pareció que su vista se oscurecía un poco. Finalmente, una nube cubrió el sol durante un segundo. Quizás Arnold realmente no se sentía bien. La ciudad estaba dominada por el calor y cada día se volvía más ardiente e invencible, como si el sol se burlara de los laberintos urbanos. Elevaba majestuoso corrientes de aire pesado y encendía los rostros de los habitantes con su luz amarga y salada. Las temperaturas se dispararon hasta límites celestiales, convirtiendo las calles en focos infernales. La gente intentaba resistir, pero el calor los envolvía como una llama feroz, sin darles la menor oportunidad de respiro. Este monstruo elemental provocaba pánico y miedo, respirar era difícil tanto en la calle como en los edificios. Cada paso se sentía como un golpe al corazón y la sensación de un fuego incontrolable los perseguía incluso en los lugares más sombreados de la ciudad. En esos momentos, la vida en las calles se volvía aún más peligrosa. Entre la multitud aparecieron nuevos héroes, los repartidores de agua y de paletas heladas. Pero ni ellos podían vencer a este monstruo devorador. El aire era como si estuviera quemado y pesado.
Arnold regresó al interior del restaurante. Vaya infierno hace hoy, pensó y se desplomó en medio del salón, exhausto. Los pocos clientes que estaban en el restaurante murmuraron descontentos. De repente, Arnold vio cómo en el umbral de la puerta apareció Miranda. Ella sostenía de la mano a la pequeña Evelyn. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Es un milagro. Arnold no podía creer lo que veía. Dios mío, qué hermosas son, pensó. ¡Qué hermosas! Y él allí, tumbado en medio del pasillo. ¡Qué mal se sentía! Quería levantarse y correr hacia ellas, levantarlas a ambas en brazos, como en los viejos tiempos. Arnold, soy pesada. Sin duda gritaría Miranda entre risas. Más. Agregaría Evelyn. Cuánto las extrañaba, a sus chicas, a sus amadas. No las había visto en tanto tiempo. Pero, ¿por qué Evelyn no había crecido? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿10 años? Más. Ya había perdido la cuenta. No porque no quisiera recordar, sino porque temía saber cuánto tiempo había pasado en realidad. En su corazón nació una extraña tristeza, junto con un dolor punzante y abrasador, como si todo el calor de esta ciudad se hubiera acumulado en su pecho. Porque ya no están vivas. No pueden venir aquí, a este restaurante que él construyó después de que ellas se fueron. En su memoria, creó este lugar. Todo tal como lo soñó Miranda. Solo que ella no tuvo la oportunidad de verlo. ¿O sí? Ella seguía de pie en el umbral de la puerta, sosteniendo de la mano a la traviesa Evelyn y mirando a Arnold directamente a los ojos. Luego, Miranda le hizo un gesto con la mano. Probablemente vinieron a ver el restaurante, pensó brevemente. Arnold intentó sonreír y hacer un gesto de respuesta. Quería gritar. Espera. No te vayas. Espera por mí. Voy con ustedes. Pero de su garganta solo salió un débil sonido sibilante. Miranda, como siempre, le envió un beso volado con ambas manos. Ella hacía eso cuando se despedía por mucho tiempo. Y cuando lo perdonaba a él. ¿Por qué lo estaba perdonando ahora? Arnold aún no lo comprendía, pero de alguna manera sintió alivio. El dolor en su pecho cesó. Era el primer alivio desde el momento en que ellas se fueron. La oscuridad llenó sus ojos y se desvaneció suavemente, como si cayera en un sueño sin sueños. Miranda era una mexicana de pura cepa, pero a ellos no les importaba. Se amaban y no les importaba la opinión de los demás. Su padre, Dwight, gritaba por toda la calle. Prefiero casar a mi hija con un burro que con este mexicano. Los vecinos intentaban razonar con él. En Arnold hay más mexicano que en el Pico de Orizaba. Pero Dwight era obstinado. No escuchaba a nadie y repetía. Su padre es mexicano, su madre es mexicana, y sus hijos también serán mexicanos. Sus abuelos y abuelas también son mexicanos. Que deje a mi Miranda en paz. La terquedad de Dwight era conocida en toda la calle. Y aunque a Arnold lo trataban bien, el padre de Miranda se mantenía firme. Mi padre se casó con una armenia y lo respetan. Decía. Si Arnold quiere respeto, que su padre le traiga una novia de su tierra, una mexicana. Entonces yo le extenderé la mano al conocerlo. Pero Arnold solo se reía. ¿Para qué quiero una mexicana si amo a Miranda? Sus audaces palabras resonaban por toda la calle, provocando risas entre los vecinos. Por supuesto, todos se reían, excepto Dwight y sus hijos.
Los hermanos de Miranda no dejaban las palabras de Arnold sin consecuencias. Ya había estado 3 veces en el hospital después de encontrarse con ellos en callejones oscuros. Pero a él no le importaba. Cuando Miranda cumplió 18 años, se escaparon. Esa misma noche se casaron. Fueron felices durante 7 años y en ese tiempo tuvieron a su hija Evelyn. Arnold la nombró en honor a su madre. Esperaba que el nacimiento de su nieta calmara a su suegro y lo suavizara. Tal vez incluso me llamará Dwight, bromeaba Arnold. Pero sabía que eso probablemente no ayudaría. El amor de Arnold y Miranda no podía ablandar a su padre. Y luego ocurrió aquel terrible accidente. Ese día Arnold no estaba en casa y Miranda decidió llevar a Evelyn a la clínica ella misma. Encontraron el coche en un barranco. El investigador determinó que los frenos habían sido saboteados intencionalmente. Era evidente que el atentado iba dirigido a Arnold. Nadie podía suponer que Evelyn se enfermaría ese día y que Miranda se pondría al volante. Arnold no quería averiguar quién lo había hecho, si Dwight o sus hijos, o tal vez incluso su propio padre. El padre de Arnold había dicho en varias ocasiones que ese matrimonio era una locura. Casarse sin la bendición de los padres no es humano, decía. Después de la muerte de Miranda y Evelyn, Arnold lo perdió todo. Pensó que nunca se recuperaría del golpe. Y en realidad no se recuperó. Se volvió amargado, irritable y explosivo. El sentido de la vida desapareció. Primero vagó por las montañas, luego deambuló por las calles como un perdido. Ahora no le tenía miedo a nada. Nadie podía castigarlo. No había a quien castigar y no había por qué. Se decía que poco después del accidente, el padre de Miranda, Dwight, se había suicidado. Pero a Arnold no le importaba. Y entonces Arnold recordó cómo Miranda soñaba con mudarse a Washington y abrir su restaurante allí. Ese sueño le dio un propósito en la vida. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera para que se hiciera realidad. Arnold se volvió exigente no solo con los empleados, sino también consigo mismo. Sin embargo, la gente no lo notaba, no lo querían. Su crueldad y su principismo irritaban a muchos. Tumbado en el suelo en la oscuridad total, Arnold de repente sintió el toque de pequeñas manos infantiles. Era el mismo toque que el de Evelyn. Una vez más una alucinación, pensó. Pero entonces el dolor en su pecho comenzó a regresar. No, no era un fantasma. Sentía claramente el contacto de una cabecita rizada inclinada sobre él. La luz de la ventana caía de tal manera que el rostro de la niña estaba oculto en la sombra. Lo único que Arnold pudo distinguir fue un copete de suaves rizos, como los de su hija. «Hija, hija», susurró. «Mamá, él está llamando a alguien», oyó la voz de la niña. Después de eso, perdió el conocimiento de nuevo. Rose dio a luz a su hija en el bosque. Sí, eso puede suceder. ¿Pero por qué la llevó allí? Y en los últimos meses de embarazo. Pero cada mujer embarazada tiene sus caprichos, de repente, le dio por las fresas. Y si una embarazada quiere algo, no hay manera de detenerla. Rose pensaba que el parto sería insoportablemente doloroso. Todos decían que era como si los huesos se rompieran de una sola vez. Pero nada de eso experimentó. En su infancia, se rompió un brazo y ese dolor fue mucho más fuerte. El dolor ya había estado presente en su vida antes, su padrastro constantemente le sometía a ella y a su hermana a diversas técnicas y ejercicios. Una o la otra niña, o incluso ambas al mismo tiempo, terminaban en el hospital. ¿Estás loco? Déjalas en paz.
le gritaba su madre. Tú eres la loca, respondía él. Tus chicas están creciendo sin padre. ¿Quién las va a proteger si no soy yo? Tienen que entrenar. Estás loco. ¿Quién va a atacarlos, aparte de ti? Gritó la madre en respuesta. Déjalos, y no tendrás que defenderte. La madre era 5 años mayor que el padrastro. Podía golpearlo con un trapo si era necesario. Nadie entendía por qué lo había traído a casa en primer lugar. No trabajaba, no ayudaba en casa, solo bebía, salía de fiesta y cantaba canciones a todo volumen. No se destacaba en nada en particular, a menos que, quizás, por la noche, pero nadie se quedaba con una vela para comprobar. De hecho, él era su tercer hijo, que también necesitaba ser alimentado. Nadie entendía por qué le permitía tratar a las chicas de esa manera. Podría vivir tranquila con sus hijas. Pero en la vida, ya sabes, no todo es tan simple. El marido de Rose murió joven, dejándola viuda con 2 pequeñas gemelas a su cargo. En ese entonces, solo tenían 3 años y casi no recordaban a su padre. Desde entonces, la madre intentó rehacer su vida. Un pretendiente era peor que el otro. Y se quedó con este, como todos lo llamaban. Las gemelas eran como 2 gotas de agua. Su parecido enfurecía al padrastro, no podía averiguar con cuál de ellas estaba hablando. Así que descargó toda su rabia. Una vez se pasó de la raya, la hermana fue llevada en ambulancia y nunca volvió a casa. Rose se preocupó mucho en ese momento, lo entendía con la mente, pero no podía aceptar lo que había sucedido. La madre rápidamente envió a las niñas con la abuela a un lugar aún más remoto que el donde vivían. Al parecer, temía que Rose dijera algo de más. Después de todo, la hija no le contó nada a los médicos, así que se podía decir que ellos eran los culpables. Y la razón por la cual la hermana llegó allí ya no importaba, ¿a quién le importaba eso? Rose no entendía sinceramente por qué, después de todo lo que había pasado, su madre seguía con su padre. Debería haberlo echado a la calle. Pero, al parecer, había echado a su propia hija. La abuela decía en ese momento. Así piensas ahora. Pero cuando crezcas, entenderás y quizás hasta perdones a tu madre. Pero Rose no tenía intención de perdonar a nadie. Decidió que nunca volvería con su madre. Nunca. Y no tenía intención de casarse, no le faltaba nada más que tener un hogar así. Pronto la abuela dijo que la madre había tenido otro bebé, un niño. Le sugirió a Rose que fuera a ver a su hermanito. No es mi hermanito. Respondió Rose. Ella rápidamente hizo cuentas en su cabeza y se dio cuenta de que su madre ya estaba embarazada cuando sucedió aquella tragedia con su hermana. Probablemente, no podía seguir actuando como marido y mujer para no perjudicar al niño. Por eso él estaba tan fuera de sí. Y su madre la había enviado a la abuela para que ella no viera su vergonzoso vientre. Además, para que no hiciera nada en venganza por su hermana. Entonces, ¿qué significa esto? Pensó Rose. Ella con su seña. Eso significa que lo eligió a él y a mí, su hija, ¿no? Rose, de 15 años, se inspiró mucho en esa idea. Decidió que ahora también podía hacer lo que quisiera. Se fue de la casa de su abuela. Por supuesto, no tenía intención de ir a ver a su madre, pero era agradable pensar que ahora estaban en casa, saltando de cada ruido. Se unió a una mala compañía y terminó en una colonia de menores. Su madre se enteró, pero no se molestó en ir a visitarla, que se las arreglase con su propio monstruo. Ahora tenía un hijo, y a su hija, no. Ni una sola.
En la colonia, Rose se enfrió un poco. Y cuando salió, regresó con su abuela. Pasó por la aldea donde vivía su madre, se quedó a distancia, mirando cómo su padre jugaba con el bebé. Ellos tienen algo extraño, pensó Rose. ¿Por qué con él se podía jugar normalmente y no hacer peleas? Por las cuales ocurrió la tragedia. Era todo tan tonto. Dolía. Se quedó abrazando un árbol y llorando. No se atrevió a entrar. La abuela ya estaba muy enferma. Rose la cuidó durante 6 meses y luego la enterró en el cementerio local. No quería ver a nadie. Y no había pretendientes en la aldea. Bueno, que Dios los bendiga, pensaba. De todos modos, no tenía intención de casarme. Sin embargo, la naturaleza tenía su propia forma de imponerse. De vez en cuando, iba a una pequeña ciudad cercana, aunque más parecía un pueblo. Ir a disfrutar de la discoteca, como ella decía. A veces Rose regresaba a casa de inmediato y a veces se quedaba en casa de alguien. Pero nunca traía a nadie a su casa, como si estuviera en un estado de parálisis. No quería parecerse a su madre. Cuando una mañana comenzó a sentirse mal, supo de inmediato que estaba embarazada. No pensaba hacer nada al respecto, pero no podía recordar de quién era el padre. Bueno, eso no importaba. Solo le preocupaba dar a luz a gemelas, como ella. Con un solo niño podría manejar, pero con 2, no podría. Quizás por eso se fue al bosque. En el fondo de su alma, en algún rincón oculto, le cruzó la idea de que si nacían 2, podría dejar uno allí, en el bosque. Tal vez alguien lo encontrara. Pensaba en esto y se asustaba de sus propios pensamientos. Tan pronto como le dolió la espalda por la mañana, se fue al bosque. Y ahora está tumbada en un pañuelo, una niña morena, con cabello rizado. Es curioso, ¿en quién se parecerá? Rose no recordaba haber conocido a nadie con esos rasgos. De repente, se dio cuenta, se levantó y comenzó a tocarse la barriga, palpando, ¿no había allí otro niño? Pero no había más. Solo nació una niña. La tomó, la envolvió en el pañuelo y en su suéter de lana. Se dio la vuelta y, de repente, sintió que se había convertido en parte de todo lo que la rodeaba, con cada ave, cada animal, cada árbol y hierba, con cada persona en la tierra, la unía un hilo invisible. E incluso con su madre y su hermana, era extraño, porque su hermana ya no estaba en este mundo desde hacía muchos años. En ese momento, Rose entendió que incluso si hubiera dado a luz no a 2, sino a 100,000 niñas a la vez, no habría dejado a ninguna de ellas en el bosque. Como una loba salvaje, habría luchado por cada una. De repente, se sintió tan herida que las lágrimas brotaron. ¿Por qué su madre nunca las defendió a ella y a su hermana? Pronto Rose comprendió que no había nada que hacer con un niño pequeño en el pueblo. Ella podía sobrevivir a base de papas y chucrut, pero el niño necesitaba mucho más. Leche, fórmula, y eso claramente no le alcanzaba. Medicamentos, vacunas. ¿Cómo sobrevivían las personas en los viejos tiempos en los pueblos? Así es como sobrevivían, pensaba Rose. Tenían 10 hijos y, de ellos, solo 2 o 3 llegaban a la adultez. No por nada se dice, Dios da, Dios quita. Así que decidió marcharse a las ciudades. Primero a pequeñas, y luego, tal vez, llegaría a Washington. Lo más importante era encontrar trabajo. Hizo de todo, lavó pisos, vivió en habitaciones de alquiler, e incluso alquiló un pequeño rincón. Trabajó donde fuera, lavaba platos en restaurantes, fue auxiliar de enfermería, y no temía a ningún otro trabajo.
Lo que más le gustaba era lavar platos, chapoteaba en el agua, con burbujas de jabón como en su infancia. Y, además, le pagaban por eso. Cuando su hija cumplió 5 años, Rose consiguió un trabajo como cuidadora en un hogar para personas con discapacidad. Allí estaba bien, le daban una habitación en la propiedad y la alimentaban en el comedor. Y lo más importante, podía estar con su hija. Paula corría a donde quería, y Rose se sentía tranquila. Paula, le explicaba. La llamé así en honor a mi hermana. Rose cumplía con su trabajo de manera honesta. Pasó una semana desde que empezó y de repente Paula llega toda emocionada. Mamá. Hay una tía sentada que es igual que tú. Incluso pensé que eras tú, solo que descansando en una silla. Me acerqué a ella, mamá, mamá. Y ella ni siquiera me mira. Rose siguió a su hija para ver qué maravilla era aquella. Pero en su corazón no latía, temblaba como una colita de conejo. Rose se acercó y no podía creer lo que veía. En la silla de ruedas estaba Paula, su hermana gemela. No podía haber error, una gemela reconoce a otra gemela. Era ella. ¿Cómo es posible? Susurraba Rose, aturdida. Agarró a su hermana por los hombros, comenzó a sacudirla de las manos, tratando de obtener alguna reacción. Pero Paula permanecía inmóvil, como un vegetal. No la trates así, dijo la enfermera. Pero es mi hermana. ¿No ven lo parecidas que somos? Lo veo. Pero ella no te entiende. Solo le quedan reflejos. Ya tiene 14 años. La enfermera hablaba con tranquilidad, como si todo esto fuera algo normal. En la oficina del director del hogar de discapacitados se descubrió todo. Efectivamente, era Paula. Después de las graves lesiones, se había convertido en discapacitada. Su madre la había rechazado. En ese momento ya esperaba a otro hijo y decidió que no podría hacerse cargo de una hija así. Rose no podía contener las lágrimas. Lloró, probablemente, durante 2 horas en la oficina del director. Todo su odio hacia su madre, que había estado latente durante tantos años, resurgió con nueva fuerza. ¿Cómo pudo hacer algo así? Si su madre le hubiera dicho entonces que Paula estaba viva, toda su vida habría sido diferente. Habría llevado a su hermana a casa de su abuela de inmediato y juntas la habrían cuidado, la habrían puesto de pie. Pero la madre prefirió ocultar la verdad. Y Rose no podía encontrar una explicación a eso. Tal vez todavía haya una oportunidad de ponerla de pie, decían los médicos. Pero no aquí, sino tal vez en Washington o en el extranjero. Aunque ya han pasado muchos años. Era su oportunidad, y Rose entendió que había llegado el momento de ir a Washington. Por supuesto, primero necesitaba establecerse y levantarse, y luego llevar a su hermana. Pero lo más importante ahora era que sabía que Paula estaba viva. Volveré por ti, ¿me oyes?, dijo Rose, apretando la mano de su hermana antes de irse. Y de repente, una lágrima se deslizó por el rostro de Paula. ¿Vieron eso?, gritó Rose, volviéndose hacia la enfermera. Es solo un reflejo. Una coincidencia, respondió ella con calma. Piensen lo que quieran, replicó Rose, llena de determinación. Washington la esperaba. Pero antes quería visitar a su madre. Necesitaba mirar en sus ojos y entender por qué había hecho eso. Cuando Rose llegó a la casa de su madre, ella llevaba 2 años postrada en la cama tras un derrame cerebral. Una vecina la cuidaba lo mejor que podía. El marido de su madre había huido hace mucho tiempo, llevándose al hijo.
Se había ido al norte y desde entonces no había enviado ni un centavo y ni siquiera se había interesado en cómo estaba. Rose estaba de pie en la puerta y no sabía qué hacer. Había ido para decirle a su madre todo lo que pensaba, pero la encontró ya castigada por la vida. Bueno, Washington esperará, decidió Rose. Se quedó a cuidar de su madre, al menos para liberar a la vecina de esa pesada carga. La madre se alegró al enterarse de que su nieta se llamaba Paula. Ella comprendía todo, pero hablaba mal. Rose intentó conversar con ella, mientras Paula charlaba sin parar con su abuela. Incluso el estado de su madre mejoró un poco, ahora se podía entender su discurso de alguna manera. Un día, la abuela llamó a su nieta y sacó un viejo libro de debajo del colchón. «Alguna vez lo compré para tu tío, pero a él no le gustó», dijo la madre. Era un libro infantil sobre medicina con ilustraciones coloridas. Se prestaba mucha atención a los primeros auxilios. Parecía que el autor quería transmitir algo importante a los niños, que no se desorientaran en situaciones críticas y pudieran salvarse unos a otros o a alguien más. «Pensé que mi hijo sería médico», dijo la abuela. «¿Quizás tú lo seas?» Paula corrió hacia su madre. Rose estaba en la cocina. «Mamá, la abuela me regaló un libro», dijo la niña. «Genial», respondió Rose. «Dile que ya es hora de comer». Pero ella se ha dormido. «¿Cómo que se ha dormido?», preguntó Rose. «Acaba de despertar». «Así, me regaló el libro, cerró los ojos y eso fue todo», respondió la niña. Rose entró en la habitación en silencio. Por supuesto, lo adivinó, Paula tenía razón. Eso era todo. Mamá había muerto. ¿Feliz? ¿Se lo merecía o no? Rose no lo sabía. Sabía una cosa, que ella misma merecía dejarla ir en paz, si no la perdonaba. Y así, adelante estaba Washington. Pero en Washington no esperaba a Rose, pero ella no temía a las dificultades. Comenzaba en la cafetería de la estación y los baños. Pasaba la noche en la consigna, durmiendo sobre maletas ajenas. Hacía muchas cosas de las que a veces se sentía avergonzada. Avanzaba hacia su sueño. Y a Paula, la mayor, había que tratarla de alguna manera. Así que Rose se tragó su orgullo y hacía todo lo que podía para ganar dinero. En algún momento se dio cuenta de que andar de un lado a otro, de la cocina a la cocina, del baño al baño, no le traería el resultado que necesitaba. Rose lloraba mientras fregaba el suelo. Le gustaba especialmente lavar los platos. Había estado acostumbrada a alimentarse casi toda su vida de latas de conserva, de algunos platos absurdos, y más a menudo de vajilla desechable. Rose quería que su hija aprendiera a comer correctamente y de una vajilla bonita. Rose se dedicó a los platos. Así fue como la chica llegó a un restaurante mexicano. Nadie quería trabajar allí. O más bien, no era así, todos estaban dispuestos a trabajar, pero nadie quería hacerlo. El dueño era conocido por ser un grosero y un verdadero patán, una persona dura y despótica. «Estoy de acuerdo», dijo Rose. Antes que nada, le convenía el salario, y tratar con un grosero no era nuevo para ella. Arnold se centraba en los cocineros y les echaba la culpa de los problemas ajenos. Eso no era de su incumbencia. Ella se encargaba de los platos, y Arnold no le prestaba atención en absoluto. Probablemente, ni siquiera sabía que ella existía. Permitían que Paula viniera, pero solo cuando había poca gente. Claro que alimentaban al niño, ¿qué hombre no alimentaría a un niño? Todo iba bien hasta un día. Tenían que poner la mesa para una delegación.
Rose hizo todo de acuerdo con las normas, pero de repente Arnold entró en la sala gritando a voz en cuello, prácticamente maldiciendo a Rose. Vaya. Parece que sabe su nombre. Luego comenzó a agarrar los platos y a tirarlos al suelo, uno tras otro. Eso era asqueroso. La delegación estaba a punto de llegar, y aquí estaba esto. Y además, había que recoger los pedazos, y seguramente le descontarían todo de su salario, eso ya era un golpe bajo. Rose aprendió rápidamente, en una colonia, el mejor modo de defensa es el ataque. Vamos, para. Gritó a Arnold, acercándose a él por detrás y aprovechando el efecto sorpresa. ¿Y qué pasa? Arnold se dio la vuelta y la miró de arriba abajo. Era 2 cabezas más alto que Rose, pero eso no le impidió mirarlo desde arriba, con la cabeza en alto. ¿Qué estás haciendo aquí, gamberro? ¿No te enseñó tu madre a comportarte? Declaró Rose en voz alta. No me hagas reír. ¿Qué madre? Mi madre murió hace mucho. ¿Quién te crees aquí? Arnold la miraba sorprendido. Sin embargo, dejó de lanzar platos. ¿Y tú quién eres aquí? Preguntó Rose. Escucha, ¿qué tipo de pequeño animal tan descarado eres? Debes ser el dueño, ¿entiendes? Lárgate, dijo Arnold. No, aquí soy yo la dueña. Gritó Rose en voz alta. Tú eres el dueño del restaurante, pero yo soy la dueña del comedor y no permitiré que nadie arruine mi trabajo. Recoge lo tuyo y pon platos nuevos. Vaya, qué miedoso y apestoso eres. Lárgate de aquí antes de que te despida. ¿No entiendes? Debo poner otros platos bajo mi plato. Pero yo digo que estos son para el salón de invitados. Soy la dueña, y aquí están mis reglas. Escucha, soy mexicano, y sé mejor qué platos se deben poner, dijo Arnold. No eres mexicano, eres un mexicano. Y yo sé qué platos se deben poner aquí. Oye, por favor. Que alguien quite a este armiño de aquí, antes de que lo convierta en kebab. Una de las limpiadoras, deseando hacerse notar ante el temido dueño, ya corría con una escoba y un recogedor para recoger los fragmentos. Rose la detuvo, le quitó el equipo de las manos y se acercó de nuevo a Arnold. Coloca los platos, le dijo, empujándolo. Él se sorprendió sinceramente y se dio la vuelta. ¿Y tú aún estás aquí? Preguntó. Recoge lo tuyo. Le extendió el equipo. No había tiempo para discutir. Los invitados ya estaban bajando del autobús frente al restaurante. Probablemente, era mejor no discutir, pensó él y comenzó a recoger los fragmentos, murmurando algo sobre los armiños y lo pequeños y apestosos que eran. Mientras tanto, Rose volvió a colocar sus platos en su sitio. Los huéspedes ya estaban entrando al salón. Te voy a despedir. Le susurró Arnold, escondiendo la escoba y el recogedor detrás de su espalda. Sonreía a los huéspedes. Rose tomó el equipo de nuevo sin que él lo notara. No quería avergonzar al dueño. Un huésped se sorprendió gratamente al ver que la vajilla estaba excepcionalmente bien dispuesta. Arnold no dijo nada y a Rose le aumentaron el salario. Ella entendió que había ganado. Después de eso, Arnold volvió a hacer como si no existiera, pero ya no se metía con ella ni permitía que le hablara de más. Arnold era un verdadero mexicano. Algo había sucedido en su país natal y se había ido. Arnold se vio obligado a contratar a un nuevo cocinero. Por alguna razón, no le gustaba, aunque cocinaba bien e incluso mejor que el anterior.
Pero Arnold andaba triste y desconfiado. A través del personal, Rose supo la historia de Arnold y su restaurante. Creía que tenían algo en común. Desde entonces, comenzó a respetarlo, a pesar de su carácter explosivo y de que en aquel momento la había llamado Armiño. Cuando Arnold se sintió mal en el restaurante en aquellos días calurosos, Rose también estaba trabajando. Ella, como muchos, se quedó paralizada y pareció caer en un estado de shock. El dueño del restaurante yacía en medio del salón, muriendo. Y nadie hacía nada, todos parecían esperar a ver cómo terminaría todo. Todo el personal entró al salón y todos miraban a Arnold. La gente murmuraba, alguien incluso llegó a decir que finalmente, gracias a Dios. Y entonces, Paula salió de entre la multitud. Se acercó a Arnold y comenzó a hacerle los primeros auxilios. La niña ya tenía 10 años, pero recordaba muy bien el libro que había heredado de su abuela. Y entonces se le ocurrió llamar a la ambulancia. Hasta la llegada de la ambulancia, Paula no se apartó de Arnold. Los médicos dijeron que si no fuera por la niña, él habría muerto. ¿Alguien puede venir con nosotros? Necesita compañía y documentos, dijo el médico de la ambulancia. Todos estaban como petrificados. ¿No tiene familiares?, volvió a preguntar el médico. ¿Amigos? Nadie se movió. Todos parecían querer su muerte. Yo iré, dijo Rose. Es mi hija quien lo salvó. Nadie quería acompañar a Arnold y solo la lavaplatos y su hija se ofrecieron a ir. Arnold comenzó a recuperarse en el hospital. A Rose le permitieron estar a su lado. Ella le contó que, en realidad, no tenía a nadie. Miranda. Miranda. Repetía Arnold, sujetando la mano de Rose. Ella no se ofendía, sabía quién era Miranda y que ya no estaba en este mundo. Estoy aquí, estoy contigo, murmuró Rose en voz baja. Cuando Arnold finalmente recuperó el conocimiento, Rose necesitó ir al baño. La mujer volvió y encontró a Arnold llorando. Él sostenía frente a sí una fotografía de su esposa e hija y lloraba como un niño. Ella no quería interrumpirlo y se detuvo en la puerta. Era un momento muy íntimo y conmovedor. No quería romperlo. Rose no tenía idea de que un hombre adulto podía sufrir tanto y amar a sus seres queridos de manera tan intensa, incluso después de que se habían ido y tras tantos años. Esto tocó profundamente su alma. Nunca había sido testigo de una manifestación de sentimientos tan intensa y emocional. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, y Rose también comenzó a llorar. Arnold escuchó sus sollozos. Otra vez tú, pequeña, dijo. Incluso al cocinero le era completamente obvio que no tenía intención de ocultar o disimular sus sentimientos. Este hombre no se avergonzaba en absoluto. Ni siquiera pensaba que los sentimientos pudieran ocultarse. Rose se dio cuenta de que Arnold era muy sensible. Ocultaba su vulnerabilidad detrás de esa actitud exagerada y teatral, pero las circunstancias lo habían llevado a ser un hombre lleno de rabia. Lo sé, dijo Rose, continuando abrazando a este hombre grande, fuerte e irónico. Sentía que estaba bien y tranquila junto a él. Y él entendía que vivir en el pasado era simplemente imposible. Su Miranda lo había dejado ir y lo había perdonado. Ahora entendía por qué, por querer seguir viviendo. Ahora Arnold sentía su corazón ligero y libre. Los médicos realizaron pruebas y dijeron que el calor no tenía nada que ver. Arnold había sido envenenado. Llamaron a la policía y resultó que el nuevo chef era un pariente lejano de Miranda. La investigación había llegado hasta Washington. Pero,
¿Acaso esto es una vendetta? Nakan quería vengarse y ajustar cuentas con ese hombre, pero luego cambió de opinión. Ya no sentía amargura, ni rencor, ni tristeza. Esa niña pequeña que hoy lo había salvado tan desinteresadamente, en esencia, a un extraño, había cambiado a Arnold para siempre. Ella devolvió a Arnold al antiguo hombre bueno y amable que era. Él comprendió que el amor no puede desaparecer en la nada, es una constante que forma parte de la vida. Arnold vio en la pequeña Paula, que ahora era un poco mayor que su hija cuando la vio por última vez. Vio el reflejo de su hija en Rose. Notó el reflejo de Miranda ya cuando estaba rompiendo los platos en el salón. Entonces se dio cuenta de cómo esta pequeña mujer se mantenía firme y, sobre todo, con determinación, defendiendo sus derechos e intereses. Desde ese momento, hizo una analogía con Miranda, ella también defendía su amor hasta el último momento. Arnold se sintió atraído por Rose desde la primera mirada, por supuesto, con los platos en la mano. Era un espectáculo. El hombre no sabía cómo llamar la atención, pero, evidentemente, lo logró. Arnold decidió abandonar la búsqueda del hermano de Miranda y no presentó una denuncia. Miranda no lo entendería, ni lo perdonaría. Y Rose tampoco. Simplemente pidió que lo enviaran a su familia. 6 meses después del incidente, Arnold le propuso matrimonio a Rose. «Cásate conmigo, pequeña comadreja», dijo. «Si me vuelves a llamar comadreja, te haré filetes», respondió Rose. Se casaron, llevaron a su hermana del hogar de discapacitados y se fueron a vivir al extranjero. Alguien comentó que Paula había empezado a caminar y hablar, y que Rose tuvo gemelos, solo que eran niños. «Bueno, mis pequeñas comadrejas alegres», les decía Arnold cuando venía a jugar. «¿Qué dijiste?», preguntaba Rose, sonriendo.